Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Quiero destacar y quiero felicitar por la iniciativa, por supuesto, a Alcer Badajoz, que es quien ha sido la impulsora de este acto, y su presidenta, Patricia, que nos acompaña en esta rueda de prensa. También quiero agradecer de forma muy efusiva la presencia de Lisa, la presidenta de Alcer Cáceres, y, por supuesto, quiero agradecer también la presencia del jefe de servicio de nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, el doctor Robles, y también la presencia del coordinador regional de trasplante, que somos los que vamos a participar en esta mesa. Yo voy a ser muy breve, simplemente algunos datos para que los tengamos encima de la mesa, ¿no? El motivo de esta convocatoria es sensibilizar. Creo que estamos en un sistema nacional de salud, en un país que tiene una serie de rasgos distintivos. Uno de los rasgos distintivos es nuestro sistema de donación y trasplante de órganos, también nuestra donación y trasplante de tejidos, entre los que se encuentra la sangre. Y si eso es potente, se lo debemos a la generosidad y al altruismo de toda la sociedad. Sin embargo, son necesarias todas las campañas de sensibilización que podamos hacer de cara a que, si puede ser que los pacientes en lista de espera para trasplantarse sean cero, sea así. Aunque bien es verdad que en la Comunidad Autónoma de Extremadura las listas de espera en trasplante, tanto renal como trasplante hepático, afortunadamente son muy escasas, y después, pues, si alguien se referirá a ello. Creo que el sistema de donación y de trasplante de órganos que tiene el Sistema Nacional de Salud ha resistido a la embestida de la pandemia, de la fase más aguda de la pandemia, y en ese sentido quiero agradecer y felicitar a todos los profesionales, pero también a todas las familias y a todos los pacientes que lo han hecho posible. El escenario que apuntan los primeros meses del año 2022, prácticamente del primer semestre del año 2022, son datos esperanzadores. Datos esperanzadores de recuperación, incluso de superación, en algunos casos, de los datos prepandemia, en cuanto a donación y en cuanto a trasplante de órganos. Estos datos hemos tenido en el primer semestre del año 2022, hemos tenido que cerrar a 25 de mayo para poderles ofrecer los datos que tenemos a día de hoy. Son 26 donantes, 9 de ellos en asistolia y 17 en muerte encefálica, que vienen a ser el mismo número de donantes, con distinta distribución, pero el mismo número de donantes que teníamos en el año 2019. Y esto creo que es una buena noticia, porque las previsiones es que superaríamos la tasa de donación por millón de población que años anteriores. En segundo lugar, estamos muy por encima en cuanto a trasplantes renales realizados en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, incorporando también la donación en vivo, que saben ustedes que era uno de los retos a los que nos habíamos enfrentado, y también, evidentemente, estamos en unas cifras muy adecuadas. Si estamos en 26 trasplantes renales realizados en lo que va de año 2022, estamos en 12 trasplantes hepáticos realizados en el año 2022. Son cifras muy preliminares, como digo, pero que apuntan en una dirección muy adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir sensibilizando a la población. Como cada año, el primer miércoles del mes de junio se celebra el Día del Donante y, por lo tanto, tenemos que seguir sensibilizando. Y necesitamos a organizaciones como Alcer que trabajen de forma conjunta con nosotros para que podamos hacer efectiva
la donación y el trasplante de órganos. Y este acto es un acto muy especial, porque para mí, al menos, es un homenaje particular a dos presidentes, el presidente de Alcer Badajoz y el presidente de Alcer Cáceres, que desgraciadamente nos han dejado hace pocas fechas, con decenas de años a sus espaldas de lucha porque los enfermos renales tuviesen mejor calidad de vida. Tanto Melchor como José Antonio han sido un ejemplo de presidentes de organizaciones que han colaborado estrechamente con la Administración para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos de esos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, ¿no? Por lo tanto, yo quiero felicitar a ambos, tener un recuerdo muy especial y, sobre todo, si me lo permiten ambas presidentas, dedicarle este Día del Donante tan especial del 2022 a ambos, porque, sin duda ninguna, tanto Melchor como José Antonio han sido un ejemplo de muchos años de trabajo. Melchor introdujo prácticamente la hemodiálisis en la Comunidad Autónoma de Extremadura y además lo hizo poniendo en riesgo su propia salud en algunas ocasiones. Y luego Melchor y José Antonio han sido capaces de dotar de muchísima más calidad no solo las técnicas de diálisis, sino de fomentar la donación de riñón, y eso nos ha llevado también a que la donación de órganos haya sido una realidad, ¿no? Eso tiene esos efectos colaterales tan positivos para todo lo que es el sistema de donación y trasplante de órganos. Así es que este día va por los dos, que desgraciadamente nos lo han arrebatado la vida antes de que pudiésemos hacerle un homenaje como se merecían, y así lo expresé en algún acto que tuvimos en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, que era absolutamente necesario y, desgraciadamente, pues lamento no haber llegado en vida, que es donde yo creo que hay que hacer los homenajes a estas personas. Seguro que ambos estarían orgullosos de estas cifras que hoy presentamos aquí, pero eso no quita que muestre toda la disponibilidad a las organizaciones que también lo han pasado mal durante la pandemia, en la fase más aguda de la pandemia, para que puedan seguir prestándonos algo fundamental, que es un apoyo psicoemocional, psicosocial, de muchísima importancia para que la donación y para que el abordaje en la enfermedad renal sea el más adecuado en nuestra comunidad autónoma y complementario al que ofrecen los excelentes profesionales del sistema sanitario público de Extremadura. No sé quién toma la palabra a continuación, creo que es Patricia. Les dejo con ella y posteriormente abrimos un turno de palabra. ¿Esto está encendido? Sí, está encendido. Solo tienes que hablar. Buenos días a todos. Gracias por venir. En primer lugar, en nombre de Alcer Badajoz, que son los pacientes renales de la provincia de Badajoz, queremos agradecer a los donantes, a nuestros héroes sin capa que salvan vidas, no solo la de los receptores de órganos, también de sus familias, de sus amigos, de modo que todo su entorno puede volver a disfrutar de ellos. Como pueden comprobar, en el cartel de esta celebración participan entidades que hacen posible la donación y trasplante. Es la unión de sinergias la que hace que el anhelo de muchos extremeños se haga realidad. Y en el día de hoy rinden homenaje a las personas y familiares que han perdido la vida, pero siguen sembrando vida. Agradecer el apoyo incondicional al Servicio Extremeño de Salud, a la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, Organización Nacional de Trasplantes y Coordinación Autonómica de Trasplantes. Agradecer a los presentes en la mesa: doctor don José María Vergeles, consejero; doctor don Luis López, coordinador autonómico de trasplante; y doctor don Nicolás Roberto Robles Pérez Monteoliva, jefe de servicio del Complejo Hospitalario de Badajoz. Su presencia hoy aquí y sus esfuerzos diarios por la donación y trasplante en Extremadura.
El presente año, Alcer Badajoz sufrió la gran pérdida por el fallecimiento inesperado de su presidente, tras 41 años de trabajo incansable. Dedicamos este Día Nacional del Donante a Melchor Trejo Balsera, que a pesar de ser receptor y no donante, lo consideramos y lo consideraremos para siempre como el gran donante de Alcer Badajoz, ya que consagró su vida a la mentalización de la donación de órganos y a la mejora de las condiciones de tratamiento para los pacientes renales. En este día que rendimos homenaje a los donantes, se lo rendimos también a él. Durante todo el año, nuestra asociación realiza labores de mentalización para la donación de órganos, pero mañana, nuestro día grande, Día Nacional del Donante, en el que todas las arces de España gritan el mensaje de donación, situaremos 2 mesas en Badajoz, en la avenida de Huelva, a la altura de la pastelería La Cubana, y en la Plaza de España, frente a la Catedral, en horario de 10 a 2 de la tarde, cuyo objetivo será dar a conocer la necesidad de donación de órganos y se pondrá a disposición de las personas que así lo decidan impresos para solicitar su carnet de donante. Por supuesto, estaremos allí disponibles para ustedes por si quieren cubrir esta actividad. Se unen a la celebración las farmacias de la provincia de Badajoz, donde, coordinadas por el Colegio Oficial de Farmacia de Badajoz, exhibirán carteles del Día Nacional del Donante y tendrán a disposición de sus clientes trípticos de donación. Todas aquellas personas que deseen obtener el carnet de donante de órganos y no puedan acceder a los puntos antes mencionados, pueden acceder a nuestra web www.alcerbadajoz.org en el apartado Hazte donante. Podrán cumplimentar el impreso y a la mayor brevedad posible recibirán en su domicilio el carnet. En nombre de Alcer Badajoz queremos agradecer que en el día de hoy estén acompañándonos nuestros compañeros de Alcer Cáceres, que también están viviendo unos duros momentos al igual que nosotros. Hermanos, estamos aquí y estaremos con vosotros. Gracias a ustedes por dar cobertura a nuestro mensaje de donación y que llegue al mayor número de personas posible. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el doctor Robles. Bueno, buenos días. Yo quiero unirme también para nosotros ha sido un punto dramático este año el hecho de perder a los 2 presidentes de Alcer, tanto de Cáceres como de Badajoz, que tanto han colaborado con nuestro servicio a lo largo de los años. Y en el caso en particular de Melchor, más por el hecho de que después de todo, primero, correspondía a la provincia de Badajoz y segundo, era bastante más mayor que José Antonio Sánchez Lancho. Y quiero aprovechar para meter esto en una perspectiva histórica, porque en los años 70 y 80, cuando todavía no teníamos ni siquiera un hospital que tuviera autorización para extraer órganos, que eso se consiguió primero en el San Pedro de Alcántara, luego en el Infanta Cristina de Badajoz, pues ya estaba Alcer luchando por conseguir donantes. Y cuando en los años 90, en octubre del 90, iniciamos el programa de trasplante, estaba ahí Alcer, el primero, ayudándonos también con ello. Y ha seguido achuchando durante todos estos años. Y ha achuchado también con el tema de las donaciones en asistolia, que fue lo que ha sido quizá el primer hito de los últimos años, porque el último quizá, evidentemente ha sido lo de poder introducir la donación en vivo. Y de hecho quiero aprovechar para decir que en este momento el Infanta tiene en estudio 22 pacientes para realizar trasplantes de vivo. Es decir, que es un número bastante importante y que creemos que puede incrementar mucho la tasa de donación. Y esto implica una pequeña diferencia respecto a lo previo, y es que son donantes con cara. No es el donante anónimo de siempre, sino que son personas conocidas, representativas, en las que hay que agradecerles que hayan dado este paso tan complicado, porque aunque todas las estadísticas dicen que realmente el riesgo es muy pequeño, pero no deja de tener algún riesgo para ellos. Y bueno, pero a pesar de ello seguiremos necesitando, lo mismo que el riñón necesita agua para funcionar, seguiremos necesitando donantes que no serán de vivos, sino desgraciadamente ya fallecidos, para poder continuar haciendo trasplantes, para poder superar la meta inmediata, que es que a pesar, y que se está consiguiendo, de que a pesar de que ha aumentado la tasa de pacientes que entran en diálisis, probablemente en poco tiempo vamos a conseguir que haya más pacientes trasplantados que pacientes en diálisis, cosa que no habíamos conseguido hasta ahora.
Y yo lo único que pido a Alcer es que siga trabajando para el futuro. El hecho de que sigan estando aquí, a pesar de esta dolorosa pérdida de este año, perder 2 presidentes no es fácil. Sobre todo cuando llevan tanto tiempo como llevan ellos en la presidencia, el hecho de que sigáis trabajando, que sigáis ahí, es una demostración de lo importante que es Alcer, de lo que ha crecido como entidad, con capacidad para superar los valores individuales, por muy importantes que fueran, que lo eran, los de las 2 personas. Y nada más, seguir animándoos con ello y pedir a la gente que os haga caso. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor López para cerrar las intervenciones y pasamos a preguntas. Está abierto, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Yo poco más tengo que añadir. Sí me gustaría reflejar 3 aspectos que ya se han dicho de alguna manera, pero que para nosotros, los que trabajamos en primera línea, tanto en los intensivos como en la donación, son importantes. La primera, que estamos conmemorando el Día del Donante. El donante son caras de familias, sobre todo, ¿no?, que nosotros vemos todos los días o vemos a diario y que merecen un homenaje porque son capaces de donar en las peores circunstancias y en estos 2 años en los peores momentos. En los peores momentos han conseguido dar los órganos de su familia, en los peores momentos en los que teníamos problemas de seguridad para salvaguardar la vida de los trasplantados, y en los que esos mismos profesionales, que son los que se encargan de la donación, son los mismos profesionales que se encargan de los cuidados intensivos, ¿no? Han sido 2 años complejos, difíciles, donde los grandes héroes de estos 2 años son los donantes y sus familias. Y son los primeros a los que tenemos que homenajear aquí, y para eso estamos. La segunda cuestión que me gustaría destacar es que nuestra red de trasplantes es sólida. Es sólida porque podían haber pasado muchas cosas después de estos 2 años, un resentimiento como ha sido a nivel global, a nivel nacional, se ha resentido grandemente el programa y se está recuperando, y el nuestro se está recuperando a los mismos niveles previos a la pandemia. Eso habla de que nuestro sistema de trasplantes es un sistema sólido, consolidado, en el que los profesionales están concienciados y los hospitales participan de forma muy activa en la detección de donantes. Y la tercera cosa que me gustaría es hablar de Melchor y de José Antonio. Melchor y José Antonio, con los que hemos compartido muchas cosas, pues eran, como decíamos, nos decíamos a veces que íbamos en el mismo tren, en la misma vía, pero en diferentes vagones, ¿no? A su manera, de la mejor manera probablemente, han empujado mucho y nos han ayudado mucho. Y nosotros hemos intentado ayudarles a ellos, ¿no? La pérdida de Melchor y la pérdida de José Antonio, de momento, para nosotros es insustituible en lo profesional y en lo humano. Pero bueno, tanto Alcer Cáceres como Alcer Badajoz saben que estamos con ellos, que Patricia también lo sabe, estaremos para lo que haga falta y creemos que el sistema resistirá a todas estas vicisitudes, ¿no? Nada más. Muchas gracias a todos. Abrimos un turno de preguntas. Pediría, por favor, que si hay preguntas sobre otros temas, empezásemos por las preguntas sobre este asunto. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar quería hacer también mi pequeño homenaje desde aquí, sobre todo a Melchor. A José Antonio no lo conocía, pero desde luego cada vez que le llamábamos para cualquier cosa, los medios de comunicación también lo teníamos y nos solucionaba todo. O sea que mi sentido agradecimiento y homenaje hacia él, que me causó dolor también su pérdida. Le quería preguntar, ha dicho el doctor Robles que estamos próximos a superar el número de pacientes trasplantados al número de pacientes en diálisis. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es esa cifra de pacientes trasplantados y de pacientes en diálisis? ¿Y cuándo se podría llegar a superar eso? Hombre, yo creo que con esto siempre es un poquito difícil de decir, ¿no? Aproximadamente en abril había
unos 692 pacientes en diálisis en la región, según cifras recogidas en Badajoz y Cáceres, y había unos 675 trasplantados. Esto siempre es un poquito difícil, aunque parezca increíble, pero no es fácil de ajustar, porque, claro, un paciente a lo mejor no está en su centro porque está en otro centro, ¿no? Porque se ha trasladado por una complicación o lo que sea. Entonces, siempre tenemos un poquito de duda en los números. Si se fija, estaríamos apenas a 17 pacientes más en tratamiento con hemodiálisis que con trasplante. Eso es casi un 50-50, cuando lo normal hace unos años era que estuviéramos por debajo del 40% de trasplantados y lo hemos ido subiendo lentamente, y a nivel nacional ya está por encima del 50% el número de trasplantados. O sea que yo creo que con un poquito de suerte, si no este año, el que viene, probablemente lograremos ese objetivo. ¿Más? Sí, yo les quería preguntar, creo que en el imaginario de todas las personas, cuando hay un fallecido, ya creo que saben que existe la opción de donar los órganos, pero me gustaría incidir más en ese trasplante intravivos, en qué caso se puede dar, porque yo creo que es más desconocido para el resto de la población. ¿Doctor Robles? Esto me toca también a mí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Para hacer un trasplante intravivo se necesitan una serie de condicionantes, y de hecho es un estudio complicado. Es decir, normalmente hay que ver mínimo a un familiar del paciente, y con frecuencia a más de uno. Y a cada uno hay que hacerle un montón de estudios, y tenemos calculado que son una media de 5 visitas antes de poder tomar una decisión definitiva. Normalmente hay que excluir, pues hombre, se excluyen personas por su condición física, evidentemente. Hay muchos padres que quieren donar un riñón al niño, pero por sus condiciones no es posible. Lo más importante, de todas maneras, es la compatibilidad. Aunque eso no es hoy en día una condición sine qua non, pero sí que sigue siendo una condición importante. Pero puede ser una condición negativa en otro sentido, es si se trata de una enfermedad familiar, porque en tal caso la compatibilidad aumentaría el riesgo de una recidiva después del trasplante, con lo cual tendríamos que ponerlo fuera. Entonces, lo que nos condicionan son un montón de cosas, ya le digo que hay que hacer un montón de estudios, y lo que ha cambiado al iniciar el programa de trasplante de vivo es que antiguamente la opción de trasplante de vivo era una opción pasiva que se ejercía cuando alguno de los pacientes te preguntaba si podías hacer trasplante de vivo. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es que ahora, cuando el paciente entra en la consulta de enfermedad renal crónica avanzada, lo que antes llamábamos prediálisis, ya se le oferta directamente el estudio de trasplante de vivo. Y se le pide la posibilidad de que, si él tuviera alguna persona, que pudiera donarle el riñón. Eso es lo que se ha modificado. Pero esa posición cambiada de hacerlo de una manera proactiva, de ser nosotros los que les pedimos la posibilidad de tener un donante vivo, y hacerlo además antes de que lleguen a diálisis, porque realmente lo ideal del trasplante vivo no es trasplantarlos cuando ya están dializados, sino, a ser posible, trasplantarlos antes de que se dialicen. Entonces, eso es lo que ha hecho el efecto de cambio en los últimos tiempos. ¿Puedo hacer yo un apunte? A ver, creo que en los últimos años, que es cuando ha comenzado el trasplante intervivo aquí en Extremadura, hemos dado un paso impresionantemente grande. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, el hecho de que tuviesen que ir fuera de nuestra comunidad para realizar este tipo de trasplantes, surgían ciertos problemas a nivel logístico, falta de apoyos emocionales, y muchos de los pacientes que no se podían a lo mejor permitir, aunque había en aquel momento y sigue habiendo ayudas del Servicio Extremeño de Salud para realizar este tipo de trasplantes fuera, para los gastos de la familia en su traslado. Sí que es verdad que el poder realizar hoy por hoy los trasplantes en Badajoz, en nuestra tierra, ha hecho que muchas familias puedan planteárselo. Sí, hola, buenos días. A mí me gustaría, no sé si tienen la cifra o no, las donaciones pediátricas. ¿Cómo está ese asunto? Sabemos que, bueno, a nivel de donaciones siempre es un poco el punto más complicado. Gracias. La donación pediátrica
de los objetivos de la Organización Nacional de Trasplantes en el plan estratégico que se estableció, el plan 50-22, alcanzar 50 donantes en el año 22, 50 donantes por millón de población. Es uno de los objetivos prioritarios y para eso se han puesto en marcha diferentes estrategias a nivel nacional. Esas estrategias pues, han tenido que pararse súbitamente con el problema de la pandemia y ahora se están retomando. Si lo que me pregunta es a nivel de Extremadura, en los últimos 3 años hemos tenido 2 donantes pediátricos, se hicieron la extracción de órganos y se enviaron a trasplantar a servicios especializados en trasplante pediátrico. ¿Más? Quería hacerle una pregunta que ya no tiene que ver dentro del ámbito de donación, que es para usted, consejero, es con respecto al uso de las mascarillas dentro de la Junta de Extremadura. En principio estaba establecido que los trabajadores lo iban a llevar hasta mañana, 31 de mayo, y no sabemos si se va a producir algún cambio, se piensa revisar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Bueno, como saben, la legislación no establece la obligatoriedad en interior de las mascarillas. Eso no quiere decir que sea obligatorio quitárselas. Y entonces, en los entornos de trabajo, en los entornos laborales, se siguen las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En principio, la resolución que se emitía por parte de Función Pública y que obligaba a la utilización de mascarillas en el entorno laboral iría hasta el día de hoy, completo, y a partir de mañana, que yo sepa, no tenemos ninguna novedad con respecto a este tema. En cualquier caso, estaremos a lo que diga el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde el punto de vista del abordaje de la fase aguda, para nosotros, ya lo hemos quedado claro en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las mascarillas no son obligatorias en interior, a excepción de ser recomendables para proteger a las personas vulnerables y, evidentemente, para protegerse si tienes algún síntoma que pueda ser compatible con una infección respiratoria aguda y esta ser provocada por la COVID. ¿Más? Yo sí quiero una cuestión. Antes la presidenta de Alcer, con buen criterio, ha hablado de la tarjeta de donante. Me gustaría hacer referencia a un aspecto concreto. Desde que nace la ONT, hasta el momento actual ha pasado una cosa en el medio muy importante que puede venir a poner solución a las decisiones de las personas para hacerse donante, que está dentro de lo que es la expresión anticipada de voluntades. Yo le pediría a la sociedad que esa decisión tan complicada, en una fase de duelo, no se la dejase a la familia, que tomase la decisión y que además lo expresase en el registro que tiene todo el país, todo el Sistema Nacional de Salud, donde uno puede expresar de forma anticipada sus voluntades. Esto es una herramienta que se utiliza poco, probablemente porque se hace poco, pero más que esto, en las donaciones de los bienes materiales. Y esta es una decisión de mucho calado. Y yo pediría que, como personas, le dijésemos a nuestras familias qué es lo que queremos hacer en esos momentos complicados. Es decir, se lo diésemos hecho para que ellos puedan elaborar el duelo mejor. No en el momento del fallecimiento, elaborar el duelo al mismo tiempo que tienen que decidir sobre el hecho de la donación. Entonces, me gustaría hacer y fomentar el que la gente expresase de forma anticipada sus voluntades, que trascienden al ámbito del trasplante y de la donación y que va en otras cuestiones, como son decisiones al final de la vida, pero que esta también es importante, ¿eh? Y yo creo que las familias merecen tener un duelo
bien elaborado. Y en ese sentido pido, si estamos en un ámbito de sensibilización, a la sociedad que exprese de forma anticipada sus voluntades porque tienen herramientas para hacerlo. Yo le quería preguntar, consejero, mañana ya es mes de junio y comienzan los periodos vacacionales también en la sanidad. Me gustaría saber cómo se está trabajando para esos turnos, que siempre hay quejas en algunos lugares, que si se quedan sin médico X tiempo, porque no se ha podido cubrir esas vacaciones, un poco cómo se está trabajando desde el SES. Pues este año más que nunca se necesita muchísima coordinación y muchísima participación de la parte directiva de los equipos de atención primaria y de los centros hospitalarios. Primero, porque nuestros profesionales sanitarios están cansados de haber luchado ante una fase aguda de la pandemia como la que hemos vivido y, por lo tanto, se merecen un descanso, pero al mismo tiempo eso tenemos que combinarlo con la evidente falta de especialistas en todo el país y la imposibilidad de sustituir por otro profesional al profesional que se toma las vacaciones. Creo que el Servicio Extremeño de Salud ha hecho sus tareas previas, que era negociar en mesa sectorial condiciones ventajosas para cubrir zonas de difícil cobertura y también incentivar el que se pudiesen hacer determinados acúmulos de consultas en aquellos lugares en los que es difícil poder sustituir como nos gustaría, como sería deseo de la Consejería y del Servicio Extremeño de Salud, y que lo que permite a los profesionales que, si por ejemplo acumulan dos poblaciones, pues puedan hacer una población por la mañana y otra población por la tarde, evidentemente cobrando su jornada efectiva de trabajo, ¿no? Y esto es lo que se negoció en mesa sectorial ya hace un par de años, y que en estos momentos de mucha dificultad, no en Extremadura, en todo el país, de facultativos, sobre todo especialistas, y lo que tenemos en el sistema son especialistas en todo, en atención primaria y en atención hospitalaria, pues que va a ser complicado seguro, pues intentar en la medida de lo posible cubrirlo de esta forma, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo inmenso para poder tener una organización sanitaria que conjugue el necesario descanso con la cobertura de la asistencia sanitaria en las poblaciones, sabiendo que habrá poblaciones que habrá que reforzar porque son especialmente turísticas. Y eso también lo estamos trabajando dentro del Servicio Extremeño de Salud. No le puedo dar datos de contratos porque, evidentemente, primero tenemos que informar a la mesa sectorial y tenemos que respetar la difícil organización de los equipos directivos. ¿Más preguntas? Pues si no hay nada más, les agradezco mucho su presencia.